Me llamo Omar Lugo, soy director del portal de noticias de Venezuela, El Estímulo, y corresponsal en Caracas del portal español The Objective. Tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de esta oportunidad, el diputado Freddy Guevara, un dirigente político muy conocido en Venezuela y fuera de Venezuela, que ha sido coordinador del partido Voluntad Popular, uno de los principales de oposición de Venezuela, fundado por Leopoldo López, a su vez, uno de los dirigentes políticos más reconocidos. Guevara comenzó su carrera política como dirigente estudiantil en unos conturbados años 2000 en Venezuela, donde comenzaba la efervescencia. Él pertenece a una nueva generación de dirigentes y acaba de salir de la Embajada de Chile, donde estuvo recluido 3 años. Muchas gracias, diputado Guevara, por aceptar nuestra invitación. Bueno, gracias a ustedes y bueno, gracias por la labor que hacen para mantener informados a los venezolanos y al mundo también en general de lo que pasa en nuestro país. Guevara es de profesión comunicador social, algo que nos ayudará mucho a intentar explicar mucho lo que ocurre en Venezuela, pero en realidad es una tarea confusa, compleja, porque hay muchas cosas ocurriendo ahora mismo, ¿no? ¿Cuál ha sido su impresión del movimiento político a la salida a la calle, cuando usted volvió a la calle hace pocos días? Sabemos que se mantuvo en contacto con los dirigentes, con el país, pero es diferente. ¿Cómo encuentra Venezuela después de 3 años recluido? Oye, muy cambiada, ¿no? Obviamente, el hecho de haber tenido el teléfono, durante un periodo, no siempre, pero durante un periodo me pudieron haber visitado algunos de mis compañeros del partido y del parlamento, me permitía tener algún tipo de información, ¿no? Y por supuesto tener una percepción sobre eso. Pero en efecto la visión que uno tiene no es la misma de cuando estás en el exilio, cuando estás en una embajada o cuando estás en la calle. Y sí genera mucha impresión, sobre todo hay un nivel de conciencia diferente respecto a la situación en la que estamos viviendo. ¿A qué me refiero con esto? Yo noto como más miedo, sí noto mucho más miedo en el venezolano. Hay como un estado de indefensión tal en el cual todo el mundo asume como un hecho que en cualquier momento te pueden meter preso, que en cualquier momento te agarra un punto de control de las fuerzas especiales de la dictadura, el FAES, que por cierto la alta comisionada Bachelet dio su reporte que había que eliminarlas. Todo el mundo ya asume que vive en dictadura, pero dictadura, dictadura, dictadura. Es decir, nadie tiene la ilusión del Estado de Derecho. Pero al mismo tiempo que noto eso, también noto que hay como un mayor nivel de templanza o compromiso. Es decir, los que decidieron quedarse se cuidan, pero están claros de lo que se están enfrentando y están dispuestos a asumir en gran medida los riesgos que eso conlleva. Lo cual creo que de alguna forma es una gran vacuna que tenemos para impedir que esto se convierta en una segunda Cuba. Pero el caso de ustedes, un partido como Voluntad Popular, que ha sido tan perseguido, Freddy Guevara fue coordinador nacional del partido y además fue muy responsable de las movilizaciones, de mantener la calle activa en las protestas que duraron 5 meses contra Nicolás Maduro en el año 2017. Ahora estos partidos están desestructurados, mucha gente se fue del país, dirigentes medios, no hay gasolina para movilizarse, no hay transporte público, no hay manera de conseguir fondos para financiar el trabajo de los partidos, ni manera de que las empresas privadas puedan donar sin ser perseguidas. ¿Cómo es para ustedes mantener el activismo político en Venezuela y sobre todo impedir que se desaliente la militancia, la gente en general? No, hiciste una muy buena radiografía de nuestra situación, ¿no? Una muy buena radiografía porque en efecto eso como tú lo describes es lo que está pasando. Tal vez habría que agregarle ahora el tema de la pandemia, que de por sí a la gente aquí también le da mucho miedo contagiarse porque sabe que no hay ni un solo respirador que realmente pueda apoyar. Y creo que adicionalmente pudiera agregarte el tema de que las consecuencias o las repercusiones que ha vivido la población y la dirigencia cuando se ha enfrentado a la dictadura han sido muy brutales, ¿no? Cientos de muertos, centenares de presos políticos. Entonces,
Esta radiografía que tú haces es tal cual, es así. Todo lo que dijiste no lo repito, simplemente lo quiero reafirmar y resaltar que es así. Y bajo ese contexto nos toca un momento muy complejo porque es mezclar el realismo con la esperanza. Es decir, nosotros tenemos que pasar de un discurso y de una narrativa. Al final, más que un discurso, una narrativa puede parecer más marketing que otra cosa. Más bien de una convicción, de unos tiempos. Tenemos que pasar de una lógica de campaña a una lógica más de guerra, sin que quiera decir que estamos hablando de violencia. Ya te explico la diferencia entre una y otra. Las democracias, o así sean imperfectas, así sean autocracias electorales, etcétera, tú tienes tiempos previsibles. Hablemos incluso de Chávez o del propio Maduro antes de que terminase ya de destruirlo todo. Tú podías plantearte tiempos porque, bueno, sabías que, bueno, está bien, Chávez ganó en el 2006, pero bueno, había la oportunidad de un revocatorio y si no la presidencial, y bueno, Maduro, entonces si no está Maduro, vienen las parlamentarias. O sea, tú tenías la capacidad de planificarte en torno a hitos políticos o electorales y eso te daba cierta certeza, ¿no? Y tú podías incluso movilizar en torno a los famosos ahora o nunca, ¿no? Es ahora o nunca, o sea, tenemos que todo es ahora la batalla, tal. Pero cuando ya Nicolás Maduro termina de quebrar el último vestigio de temporalidad o de previsibilidad, que es cuando ya después que empieza a desconocer la Asamblea Nacional, eh, el, los magistrados que él controla usurpan los poderes del Parlamento, Ujú. decreta todas las locuras que decretaron, eliminan el revocatorio sin razón y montan el fraude constituyente, ya ahí se nos pierde a nosotros las fechas y la capacidad de planificar y movilizar, lo cual implica organización, pero también esperanza, con fechas límites. Tú puedes decir, bueno, la fecha, el 2015 era el año clave para salir de Maduro. Bueno, o el 2018 con la presidencial, ¿no? Que fue como el último intento que tuvimos de algo así. Cuando eso no se da, tu lógica no es tanto de campaña, porque una campaña tiene inicio y fin, y eso es una campaña electoral o una campaña no violenta, de lucha, de resistencia, al final son campañas. Tienes un inicio, un nudo y un desenlace. Esto más una lógica de guerra, de resistencia, en la que arrancas y tú no sabes cuándo terminas. Entonces, bajo esa perspectiva que es diferente, nos toca a nosotros garantizar las herramientas necesarias para que la gente pueda pelear todo lo que haga falta, hasta el tiempo que haga ¿Y falta. cómo Y lo eso es muy garantizo? complicado, muy difícil, pero yo te lo pudiera, si hago un gran esfuerzo, reducir en los siguientes elementos. Primero hay un tema que es muy complicado, que es lo físico, lo humano. Estamos hablando de que, por ejemplo, los parlamentarios en Venezuela, ninguno cobramos, no nos pagan desde el año 2016. Ahorita, afortunadamente, que se logró aprobar el Fondo de Liberación, comparte los recursos congelados, que son los mismos recursos que se están utilizando para pagar a los médicos, se va a subsanar 2 años de lo que se nos debe. Pero te hablo de ese nivel porque estamos hablando desde los diputados. Imagínate si eso es el malestar que pasa un diputado, que es lo que no pasa con el último dirigente de la parroquia más pequeña de Venezuela. Sí. Entonces, el dirigente también sufre todos estos asuntos. Entonces, ahí hay un tema que es un reto para nosotros muy importante y es cómo garantizamos al menos que la gente pueda vivir. Pero luego de pan, no solo de pan vive el hombre. La gente tiene que tener esperanza y la esperanza está muy condicionada a cuál es la lógica de la lucha a la cual vamos a enfrentar. Y en ese sentido, parte de los conflictos que hay ahorita tiene que ver con que se rompió una lógica política sobre la cual nosotros nos estábamos movilizando, que era la posibilidad de que si se presionaba lo suficiente, Nicolás Maduro iba a aceptar una solución negociada a la crisis. Y Esa cuando se posibilidad rompe se eso, acabó. mira, a ver, en político uno nunca puede decir que se acabó algo definitivamente. Tal vez mañana pasa algún imponderable. Maduro se enferma de COVID y ve a Dios cuando, en un momento crítico y se le cambia la mente. O pasan 7 meses y pasa un evento político importante que haga que él ceda. Pero en el corto plazo,
eso no es como tal una opción, ¿no? Es decir, pareciera que tiene poca lógica apostar a que Maduro va a aceptar o va a negociar su salida del poder, al menos con los Si, incentivos actuales. si me permite una interrupción, esta conversación se está llevando a cabo justamente porque hubo un cambio hace algunos días, aparentemente en la posición del gobierno, que aceptó negociar la salida, el sobreseimiento, indulto, como lo quieren llamar, de un grupo de presos políticos y de diputados perseguidos, entre ellos el diputado Freddy Guevara. ¿Qué ha pasado con esas conversaciones? Que ustedes sepan, hay gente todavía negociando lo que está Sí. ocurriendo y cuál es la posición de No, yo ustedes creo que es respecto muy a... importante tu pregunta porque me ayuda a precisar que el problema no es que Maduro no quiere negociar, el problema es que Maduro no quiere negociar su salida. Porque una Mm, negociación, claro que está dispuesto a hacer, pero Nicolás Maduro está dispuesto a negociar con nosotros las condiciones de nuestra cárcel. Y cuando digo cárcel, no me refiero solamente al hecho de quienes teníamos nuestra libertad privada, sino la de todos los venezolanos, porque mientras existe una dictadura, todos los venezolanos estamos en libertad condicional. Entonces, aquí el tema está en que Maduro siempre ha estado dispuesto a negociar, claro que sí, pero negociar, ¿cómo nos da prebendas para ellos mantenerse en el poder? La transacción es, yo te doy lo que tú quieras, exceptuando condiciones que permitan que yo salga del poder. Entonces, mm, el problema aquí está de fondo en que Maduro no está dispuesto a salir del poder. Porque si él estuviese dispuesto, entonces la discusión fueran las condiciones. Bueno, ojalá el problema fuera eso, ojalá que él dijera, ojalá que el problema fuera que él dijera, mira, yo estoy dispuesto a salir del poder, pero en 2 años y de aquí a allá necesito que me den unas garantías y me aseguren. Entonces, ojalá el problema fuese de cuáles son las garantías, que fue, por ejemplo, lo que pasó con la FARC y Colombia, que ya había una intención, se partió de una intención de dejar las armas, y el problema fue cuáles son las condiciones en las cuales dejaban las armas, a cambio de qué, etcétera. Aquí ni siquiera estamos en ese punto, aquí estamos en el punto en el cual Nicolás Maduro cree que con todo lo que está pasando, él puede ganar. Una cosa absurda, nadie tiene lógica ni sentido, y con ello solamente va a aumentar el sufrimiento. Entonces, eso en principio. Ahora, yendo directamente a tu pregunta, hay quienes a mí me han preguntado y me han dicho, bueno, pero tú no le das ningún mérito a ese tipo de negociación. Coño, a ver, es complicado y duro lo que voy a decir. Primero porque obviamente yo salgo beneficiado. Ahora, yo fui un objeto de una negociación, no un sujeto de la negociación. Y no puedo hablar por los demás compañeros que estaban en sitios, condiciones mucho más difíciles que las mías. Yo estuve 3 años encerrado en una embajada, pero otros compañeros estuvieron, tal vez no 3 años, pero sí meses en un calabozo horrible, con la dictadura torturándolos y golpeándolos. Entonces, no puedo hablar por ellos, pero sí te puedo decir que a pesar de que uno pueda de alguna manera decir, bueno, gracias a Dios estuve en esa lista, y que quienes estuvieron negociando del lado contrario a Maduro, algo habrán hecho para que uno estuviese en ese espacio, verdad, es que ahí no hay ningún mérito. Porque yo te lo digo muy sencillo, yo hubiera podido conseguir mi libertad solo si yo hubiese planteado a Nicolás Maduro que yo iba a salir a votar en enero por Luis Parra, tranquilamente. Más, hasta me hubieran dado un cargo de algo. Y Leopoldo López ahorita dijera y manda un mensaje a Miraflores, yo estoy dispuesto a reconocer a Maduro y desconocer a Guaidó, ¿qué no le darían a Leopoldo López? Entonces, aquí el tema no está en lograr concesiones que son muy importantes para uno como ser humano, pero que no son realmente lo que necesita la gente. E insisto, yo estoy beneficiado en ello, pero es que uno no se mete en esto por la visión particular de uno, no se mete en esta lucha y arriesga su vida y arriesga su libertad por un objetivo mayor. Y hoy, lamentablemente, quienes pactaron con Maduro, en este caso Enrique Capriles, lo hizo bajo una visión que yo creo que es muy lamentable porque le está dando herramientas a Nicolás Maduro para alcanzar su plan. Y esas conversaciones que ocurrieron y que siguen ocurriendo, yo soy de los que cree que hay un escenario muy probable en el cual ni siquiera le cumplan a Enrique y Enrique tenga que terminar retirándose también del proceso.
porque es que ya Maduro obtuvo de Capriles lo que quiso, y era generar esta sensación de división. Y nos puso más estos meses a concentrarnos en lugar de una ofensiva política para sustituir a la dictadura, a primero hacer la discusión interna del liderazgo, que es lo que plantea al final de cuentas Enrique Capriles. Entonces ese objetivo Nicolás Maduro lo logró. Lamentablemente Enrique se pactó y se prestó para ello, pero eso nos va a hacer perder tiempo, pero no tengo ninguna duda de que al final de cuentas la tesis política, el liderazgo político, la coalición política y la ruta estratégica que ha planteado Juan Guaidó va a ser la que prevalecerá, y en el medio de todo este mare magnum, más temprano que tarde vamos a llegar a una transición en Venezuela. ¿Han conversado con Enrique Capriles ustedes directamente en estos últimos Yo días? particularmente no, sé que sí ha habido varias reuniones con él. Aquí, por cierto, es muy importante, Enrique Capriles formó parte de lo que llamaban el G4 todo este tiempo. Es decir, te pongo otro ejemplo. María Corina Machado, por ejemplo, ella tiene, yo no comparto muchas de las cosas que dice y cómo las dice, pero al menos ella tiene un argumento, y es que ella no forma parte de la cúpula de las decisiones. Sí. En el caso de Enrique Capriles, eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Durante todo este tiempo, él y su partido forman parte. Afortunadamente, su partido se mantiene en la posición unitaria de una manera muy valiente, muy firme, muy institucional, pero lamentablemente él no. Entonces, esta visión que para mí es un poco populista o facilista de la vida, en la cual yo me paro como si yo no fuese de este problema, ¿no? Como que yo salgo ahorita y diga, yo estuve 3 años en la embajada, y bueno, yo no sé qué pasía Guaidó, y me pongo a criticar y a tratar de hacer un apostolado de los errores y la autopsia, y para al final simplemente conectarme con una frustración que existe y tratar de ganar un espacio político, es algo muy irresponsable, que al final de cuentas se traduce en vidas humanas que se pierden, porque cada mes que se retrasa una salida de Nicolás Maduro, esto se afecta. Entonces, sí, no solamente se habló de hace poco, yo no estaba, insisto, pero sé que se habló con él, de la dirección política, sino que se habló durante todo el proceso anterior. Por cierto, la decisión de anunciar no participar en el fraude se retrasó 1 mes y 2 semanas por Enrique Capriles Ranowski. Mm. O sea, porque se estaban en conversaciones con él y él estaba pidiendo tiempo para ver, y al final, yo a esta altura no sé si él estaba pidiendo tiempo era para avanzar en esto, que hizo, o si porque en efecto estaba, no sé, buscando algún otro tipo de condición. Pero sí, en efecto, Ahora, se habló sí, se habló hace nada con él. hace poco comentabas que es difícil para Maduro salir del poder, pero yo diría que las evidencias indican que lo que ellos no aceptan es compartir el poder ni siquiera. De hecho, lo que ocurrió con el poder legislativo electo, donde Buen ustedes punto. sacaron la mayoría, demuestra que el desmantelamiento de la Asamblea Nacional es porque no había una forma de gobernar juntos, según Sí, ese enfoque. buen punto. Creo que, y a eso si le Eso agregas significaría, lo del PPT, lo del PCB y sí, lo que están haciendo con sus propios aliados, creo que tienes un buen punto. eso significaría que toda conversación, toda negociación, entre comillas, con Maduro y el chavismo está condenada al fracaso y que personas, tal vez muy bien intencionadas en el fondo, como Enrique Capriles, estarían siendo utilizadas como tontos útiles. Depende de, aquí hablemos del chavismo, ¿no? Yo creo que, y de las circunstancias. Hoy, insisto, es mi opinión, y creo que está respaldada por los hechos. Yo creo que hoy Maduro y su círculo más íntimo, la cúpula del poder, no está dispuesto a entregar el poder bajo ninguna condición. Hay quienes dicen, bueno, pero es que ellos entonces están condenados a ser como Cuba. Ser Cuba para ellos es su segundo mejor escenario. Es decir, para nosotros nos aterra Cuba, a ellos les encanta Cuba. Si ellos tienen un escenario excelente, que es que el mundo asuma que esto va a ser así, listo, y bueno, y empiecen las empresas españolas a apuntar hoteles acá como lo hacen en Cuba, etcétera, y algo así, que se acepte como un hecho cumplido, que Maduro va a quedarse para siempre, pero un segundo escenario para ellos, que no es tan malo, para ellos, es un país bloqueado absolutamente en el que ellos siguen mandando. Porque al final de cuentas, aquí dinero hay. Lo que no hay es dinero suficiente porque se lo robaron para satisfacer las demandas de toda la población. Pero una élite pequeña, armada, tiene en Venezuela un paraíso. Y mientras ellos tengan acá la seguridad
de vivir como viven, bueno, está bien, no van a viajar, sus hijos no estudiarán en Oxford, pero irán a la Universidad de Shanghái. Y tal vez su mujer no compre ya en el Champs-Élysées, no irán se llama, así es que se llama, ¿no? La avenida de París. Sí, 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 los Campos Elíseos de París. Pero No, irían al Corte no, Inglés de Madrid. probablemente, sí, porque, sí, o se van para allá, si sigue la gente de Podemos, etcétera, o se van para Rusia. Entonces, eh, cambian su estilo, ya no van a Los Ángeles o Miami, sino se van para Dubái y se mantienen. Entonces, yo creo que hay una cúpula que lamentablemente está ciega y está dispuesta a vivir así. Ahora, el entorno, que son los que lo sostienen, es otra cosa. Hasta ahora no ha funcionado, pero eso no quiere decir que no vaya a funcionar más adelante. Y es la apuesta actual hoy de la comunidad internacional, de la Asamblea Nacional de Venezuela y del presidente interino Juan Guaidó. Que Ahora, en quienes ese lo escenario, sostienen estén dispuestos a sí, aceptar un pacto que nos lleve a un gobierno de transición sin Nicolás Maduro y elecciones presidenciales libres. pero en ese escenario económico parecido a Cuba, digamos, ¿podría haber algún movimiento o interés de empresas españolas y europeas en general en esto que está haciendo Josep Borrell, canciller de la Unión Europea, intentando dialogar? ¿Será que en el fondo se No, está yo asumiendo creo los que, yo problemas sí que creo que hay existen? un interés. De hecho, esto te lo digo, es así, esto tengo una fuente directa que me lo comentó. A finales del año pasado hubo una reunión de miembros de la dictadura con embajadores de Europa aquí en Venezuela y el planteamiento concreto fue, bueno, pero ¿por qué ustedes no tienen una relación con nosotros como la que tienen con Cuba? Queremos el mismo estatus de Cuba. Y, y ahí lamentablemente yo jamás entenderé, algún día tal vez es desconocimiento, pero yo nunca entenderé la política española respecto a Cuba, nunca la entenderé. Y es como una visión que le da más importancia al antiamericanismo que al tema de los derechos humanos, ¿no? Y uno ve partidos de izquierda rasgándose las vestiduras y todavía celebrando a Che Guevara cuando fusilaban homosexuales y son racistas, ¿no? En Cuba. Entonces, yo sí creo que hay un mundo muy despiadado económico y políticamente, que básicamente está dispuesto a convivir con una Venezuela que esté sometida para siempre por esto. Y no es nuevo, ¿no? ¿Cuántos países no hacen negocios con dictaduras atroces? Eso existe. España Lo sería uno de lamentable es esos que estén países. dispuestos. Yo creo que, a ver, durante mucho tiempo España lo hizo con Venezuela y la España lo hace con Cuba. España lo hace con Cuba. Mucho dinero hay muchas personas señaladas de corrupción altamente que tienen propiedades allá, que sus hijos están allá. Entonces, hay un problema que hay ahí que tiene que ver con que lamentablemente creo yo, España no está asumiendo el liderazgo moral que debería asumir con Venezuela. Y lejos de convertirse en una solución, se convierte en parte del problema, cuando todo el mundo esperaría una actitud diferente de España como tal, con sus excepciones, obviamente, ¿no? Tal vez cuando hablo de España es muy duro, porque uno no puede obviar posiciones valientes y firmes de medios de comunicación, de periodistas, de universidades, de partidos. Y ojo, no lo quiero llevar a un asunto del PP contra el PSOE o Ciudadanos, obviamente podemos ni hablar de ellos, ¿no? Pero dentro del PSOE hay mucha gente muy valiente, ¿no? También, que han planteado posiciones firmes. Yo creo que la posición de la política internacional, de la Secretaría de la Política Internacional del PSOE es una posición firme como tal, como la que necesitamos. Pero bueno, es como se mezclan los intereses de gobierno con tal, el tema de Zapatero, que es una nube tan oscura en nuestro país, temas como Baltasar Garzón, que uno no entiende qué hace defendiendo a uno de los mayores corruptos de toda la historia de la humanidad. Entonces, hay un entramado lamentablemente que yo creo que nos puede decir que dentro de la sociedad política española y dentro de la sociedad económica española, hay personas que están dispuestas a que esto se mantenga así y sacarle el mayor provecho a ello, aún sabiendo que eso puede condenar a que el hemisferio tenga un peligro inminente para todos. Y lo esconden en una argumentación pragmática, ¿ah? Que al final es una excusa. Yo cuando he conversado con algunos de estos compañeros muy de izquierda de caviar,
en la que básicamente nos ven como, bueno, unos indígenas, unos monitos que, sí es verdad, lo ideal sería que tuviésemos derechos humanos y elegir, pero bueno, esta es la realidad que nos tocó y les toca vivir con eso. Y es una visión muy triste porque nos piden que aceptemos cosas que ellos jamás estarían dispuestos a aceptar allá. Bajo una lógica de falso realismo y pragmatismo, es que ustedes no entienden de la política y los pasos, como se dan. Y al final, yo recuerdo, muchas veces hablé con Zapatero y una pedantería tal que te refleja, en el fondo es una excusa para no arriesgar, para no tomar posiciones incómodas que los obligarían a dar movimientos que les afectarían sus intereses, pero que al final son los correctos. Y yo creo que si salimos de esto pronto, lamentablemente no sería gracias a España. Y, y, y el mundo va a juzgar, y Europa va a juzgar cómo en este momento tan complicado eso se puso así. Y ojo, España, por ejemplo, le dio refugio a Leopoldo López. Pero ahí voy de nuevo a este tema. No se trata de las posiciones individuales nuestras, de nuestra seguridad, de nuestros temas. Se trata del compromiso con una visión general para lograr salvar millones de vidas. Entonces, yo estoy seguro que toda la clase política venezolana y todo el pueblo de Venezuela espera de España una posición mucho más activa y mucho más comprometida con la democracia venezolana, o mejor dicho, del gobierno español, porque creo que soy muy injusto cuando digo la palabra España, cuando España más bien ha sido como nación eh, uno de los países más solidarios con nosotros. Debo corregir eso y creo que debo hablar más bien del gobierno español, que por cierto, yo conocí a Pedro Sánchez y la verdad es que las veces que conversé con él, te podría decir que es una persona que la noto genuinamente preocupada por el tema venezolano. ¿Eh? Yo creo que está consciente la gravedad de acá. No lo conozco tanto como para decir que es que sé perfectamente cómo piensa, pero la impresión que me doy las veces que pude conversar con él es que está claro lo que está ocurriendo aquí. Pero lo que yo percibo es que el nivel de intereses y de entramados que hay alrededor de esta red de Zapatero y no sé qué más cosas habrá, empresas, etcétera, la relación con Cuba, la obsesión antiamericana que hay, que entonces ahora el tema es que no, que Europa quiere ser diferente a los Estados Unidos y el objetivo no es ser diferente, el objetivo es ayudar. Y Sí, el papel si de la Podemos, posición... que es una especie de, perdón, el papel de Podemos, que es como una especie, según algunos analistas, de franquicia Uh-huh. del chavismo, que hasta incluso lo No, yo financia. no tengo dudas. O sea, a ver, para mí es 2 más 2, ¿no? Aquí en Venezuela no sé si eso se lo dicen también en España, pero 2 más 2 es 4, ¿no? Uno suma y el resultado es muy evidente. Para mí es evidente que parte de las posiciones del gobierno español tienen que ver con que Podemos es un aliado de la dictadura. Y hoy Podemos es uno de los sostenes del gobierno del PSOE. Entonces, para mí es evidente, no tengo ninguna razón para decirte eso, para afirmarte que es así, una evidencia pudiera decírtelo, pero al menos cuando yo fui presidente de la Comisión de Contraloría, se le abrió una investigación a Podemos por el financiamiento de una fundación. En ese caso ya me imagino que ha salido muchísimo. No se pudo, no quisieron responder, pero en efecto, bueno, era la asesoría más cara de la historia de la humanidad. Entonces, eh, yo, como estaba viendo el otro día en internet, que alguien dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que el rol de Podemos ha sido absolutamente perjudicial para la democracia venezolana en cuanto a la posición del gobierno actual español, pero también ha sido perjudicial para el liderazgo de España en cuanto a Europa. Porque hoy es triste ver cómo Alemania, para los venezolanos, Alemania y Francia son, los sentimos mucho más cercanos que España. Cuando aquí la colonia francesa y alemana y las relaciones históricas nuestras son muy pocas. Inglaterra ya no es parte de la Unión Europea, pero es Europa. La verdad es que hemos sentido mucho mayor determinación de Inglaterra, de Alemania y de Francia, y mucha más firmeza que de lo que se ha sentido de España, Diputado, o del gobierno español. me gustaría tocar un poco el escenario para el 6 de diciembre. ¿Qué cree que puede ser lo más probable que ocurra en las próximas semanas? Porque eso está encima ya.
Mira, va a depender de muchas cosas, ¿no? A ver, primero hay un escenario, hay para mí es una fantasía, pero no deja de ser un escenario. Hay quienes dicen que por la presión de la Unión Europea y las negociaciones y la presión interna de Capriles negociando, Maduro va a estar dispuesto a postergar el proceso electoral, ¿no? El fraude. Yo creo que no, pero eso es un escenario. Y yo creo que lo que va a pasar es que va a ocurrir y el resultado de eso va a depender fundamentalmente de la posición firme que asumamos nosotros y la comunidad internacional. Aquí hay un escenario y es que la estrategia de Enrique Capriles funcione, confunda a la población, confunda a la comunidad internacional, se avance en el fraude y Europa fundamentalmente se confunda y eh, pasemos al escenario del 5 de enero, que realmente la pregunta, te diría yo, es qué pasa el 5 de enero, no tanto el 6 de diciembre. Esa Porque es la parte de lo que segunda está parte de ocurriendo, la pregunta. claro, porque es que aquí lo que está realmente en juego no es la deslegitimación de Maduro. Maduro sabe que está deslegitimado y él sabe que él no necesita eso para legitimarse, porque sabe que no se puede legitimar. Maduro está haciendo esta movida para deslegitimarnos a nosotros y concretamente para darle una excusa a Europa y particularmente a España para que después del 5 de enero entre en cuestionamiento la legitimidad del actual Parlamento y de la presidencia interina de Juan Guaidó. Y la jugada va a Esa es la funcionar, jugada. va a Va a funcionar. depender fundamentalmente de dos cosas. Primero, de nosotros, de si mantenemos lo que hoy en día tenemos, que yo creo que sí. Las encuestas más bien cada día nos dan más a favor de nosotros. El último fue Data Analysis, que dijo que solamente el 5.7% de la población decía que estaba muy dispuesto a participar. La otra fue la de Delfos, que hablaba de participación más general de 27%. Y estamos hablando de que hay una gran mayoría que está en contra del proceso. Es decir, la legitimación popular la vamos a tener nosotros. Creo que a nivel internacional la región va a ser muy importante también. Nos van a respaldar absolutamente. Eh, y creo que en ese sentido vamos a ganar. Pero también aquí va a depender mucho de Europa y particularmente de España. Porque si lo que se está buscando es una excusa para salirse del aprieto que significó haber apoyado en la Constitución, porque al final aquí esto no se trata de apoyar a Juan Guaidó porque nos caiga bien o mal. Se trata de que en Venezuela la Constitución dice que cuando el presidente no es electo, asume el presidente del Parlamento. Punto. Llámese Juan Guaidó, llámese Freddy Guevara. María Pérez, llámese Julián Castro, llámese el rey Juan Carlos, no importa. La Constitución nuestra dice eso. Esto no es un invento de Donald Trump, que yo creo que a veces eso pasa en la política española, sobre todo en la izquierda, que ven esto como que es que no, el problema es que eso es el candidato, como Trump lo propuso, yo me pongo. Aquí los Mm. ocho de una zona de Venezuela dicen a lo que dime quién lo propone para yo ponerme. Entonces pareciera que está más pendiente de hacer antagonismo con los Estados Unidos y con Donald Trump que de entender la realidad de fondo. Y el tema aquí es que nuestra constitución, legitimada popularmente por el pueblo de Venezuela, defendida por nosotros cuando Chávez la quiso cambiar y que fue la única derrota que le dimos electoralmente a Chávez cuando estaba vivo, dice en el artículo 233 que si no hay elecciones o si el presidente como tal no es electo, no puede tomar el cargo, etcétera, asume el presidente del Parlamento. Y nuestra jurisprudencia dice claramente, como ha pasado en miles de casos, que cuando hay un cargo electo cuya elección se vence el periodo y no hay elección, el cargo sigue. Entonces, es absolutamente lógico que si no hay una elección, porque es un fraude, el Parlamento debe seguir hasta que haya la nueva elección. Y si el Parlamento sigue hasta que haya la nueva elección, Juan Guaidó es el presidente interino de Venezuela hasta que lo logremos, o hasta que el Parlamento cambie de presidente en todo caso. Pero yo lo que me temo es que puedan existir algunas figuras dentro de la política europea y española que quieran aprovechar esto como una oportunidad para salirse de una posición incómoda. Está bien, esa discusión va a estar en boga en los próximos días sobre la continuidad o no. Uh Pero -huh. hay un punto que es más allá de esa discusión que es cierto. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, logró desmantelar el Parlamento venezolano durante los últimos años. De Uh hecho, ya -huh. no tiene ni sede física donde legislar. De hecho, inventó una junta directiva paralela y a través del Tribunal Supremo y de la Sala Constitucional y de la Fiscalía de cualquier cosa, usurpa, y la Constituyente también, por cierto, las funciones legislativas del Parlamento.
técnicamente es como un parlamento en el exilio dentro del propio país. Es así, es así. Entonces, ¿cómo van a hacer ahora el parlamento para mantenerse y para transformar el mandato que tienen en poder real, poder que se ejerce? Mira, nosotros ahorita estamos apostando a hacer todo lo posible porque las condiciones que creemos nos permitan buscarle una solución a esto antes de que llegue el 5 de enero del 2021. Pero si llega el 5 de enero del 2021, nuestra situación va a ser más compleja, porque muy probablemente haya más persecución. Y tengan, o sea, si ya antes habían perseguido, mandado a una cárcel, a una embajada o al exilio, al 35% de los parlamentarios, 35% de los parlamentarios, teniendo fuero parlamentario, etcétera. Imagínate lo que estarían dispuestos a hacer después de que digan que no somos diputados y que lo que estamos es usurpando una función de otro. Entonces, pues se nos puede venir un panorama muy complejo. Ahora bien, ¿de dónde viene el poder del Parlamento venezolano? Tiene la legitimidad popular, la legitimidad constitucional y la legitimidad internacional. Por lo tanto, nuestro accionar tiene que ver sobre todo con legitimidad. Y mientras tengamos esa legitimidad, podremos hacer el ejercicio de nuestro poder. Hoy hasta ahora el ejercicio de nuestro poder tiene una dimensión moral, tiene una dimensión política dentro de Venezuela, de articulación de sectores de la sociedad, de representación, de denuncia, pero también tiene un poder real basado en, por ejemplo, la representación internacional y cómo hemos logrado proteger recursos en el exterior que de otra manera estuvieran siendo utilizados por la dictadura para matar a más venezolanos o para enriquecerse ellos. Entonces, el Parlamento venezolano es el último dique de resistencia antes de que esto se vuelva un totalitarismo ya total, valga la redundancia. Mm. Y nos toca seguir ejerciendo, por supuesto, las herramientas que tenemos, que por supuesto hemos cometido errores, todos, yo mismo, todos hemos participado en estos errores, pero jamás entenderé una estrategia que se base en entregar el terreno que ya tú has conquistado. Y por ello es tan importante que nosotros reafirmemos la decisión de no avalar el fraude, de que la comunidad internacional no la avale, de que se mantenga el reconocimiento a la Asamblea Nacional y al presidente interino Juan Guaidó y de que podamos reimpulsar una ofensiva interna y externa que force un acuerdo político con quienes sostienen a Maduro, civiles y militares, para acordar un gobierno de transición que nos lleve a elecciones presidenciales libres. ¿Cuál es la viabilidad real de esa posibilidad en una escala del 1 al 10? ¿Qué podría ocurrir? Mira, va a depender mucho del contexto, ¿no? Y de lo que hagamos nosotros. Yo te diría que cuando tú sumas el contexto del COVID, de la crisis económica, de la crisis social, de que no hay gasolina, de la deslegitimación internacional, del desgaste interno que tienen ellos, de las divisiones que tienen, yo te diría que hay un caldo de cultivo muy importante para que si hacemos las cosas bien, lo podamos lograr. ¿Cuánto pudiera ser? 7, 8, 6, va a depender mucho de muchas cosas. Ahora, ahí no solamente se trata de cuál apuestas con la viabilidad, sino también con cuál tienes más fuerza para impulsar. ¿Por qué razón? Porque es que si pudiéramos ser simplistas, pudiéramos reducir las posibles salidas de esta crisis a tres. Que Maduro acepta una salida negociada, que ocurre una acción de fuerza internacional, o que quienes sostienen a Maduro aceptan un acuerdo para montar un gobierno de transición. Hoy, en el corto plazo, hoy, insisto, en el corto plazo, este año, Maduro no pareciera estar dispuesto a negociar su salida al poder, ni siquiera está dispuesto a negociar condiciones electorales para unas parlamentarias, porque tranquilamente él pudiera otra vez perder el Parlamento y siguiera todo igual. Es decir, ¿qué le cuesta fácticamente? Nada. Pero necesita Percepción, una imagen, asamblea derrota. para avalar acuerdos internacionales, inversiones y negocios. Pero que al final nadie se lo va a reconocer tampoco. ¿Me explico? ¿Quién se lo va a reconocer? Rusia y China. Ya China y Rusia no nos necesitan a nosotros para negociar con Maduro. ¿Sabes? Ponte que España, tal vez, que se metan en algo de eso. Yo dudo mucho que la política española, que el gobierno español eh, rompa con todos los países europeos al tratar de reconocer ese fraude. No, no lo creo. Por eso es que yo digo que la estrategia de Maduro para el 6 de diciembre en realidad es nuestra deslegitimación, no su legitimación. El problema es generarnos un problema a nosotros, no el resolverse ninguno para él. Entonces, Y los otros dos escenarios, el de la intervención internacional y
la negociación. La intervención internacional, yo creo que ya los propios Estados Unidos, que son el país que pudiese hacer algo de ese tipo, ha dicho que no lo ven en el corto plazo, que no lo Realismo descartan. mágico. Ellos son los que pueden hablar al respecto y lo han dicho, pues, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos un ejército. Eh, yo repito, estoy hablando del corto plazo. Puede ser que eso ocurra en, no sé, otro momento, pero hoy no es la apuesta de ellos. Entonces, te queda un camino, que es cómo generas las condiciones de presión y de incentivos para que los que hoy sostienen a Maduro, que son civiles y militares, acepten un gobierno de transición. Y eso lo logras con dos palabras: forzar un acuerdo. Y suena raro, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo forza? Forza es fuerza, es presión, claro. Obviamente, nadie va a negociar salir de ese status quo en el cual están bien si no sienten la presión referente. Y al acuerdo también es que tú no los puedes sacar a la fuerza, porque hoy no la tenemos nosotros como tal. Entonces tienes que acordar mecanismos para garantías, justicia transicional y diferentes cosas que no nos van a gustar, pero que pueden ayudar a pacificar esto y a darle estabilidad. Entonces, lo que nos toca ahorita en el corto plazo, insisto, es cómo nosotros, este contexto en el cual hay una crisis política sin precedentes que se va a agravar con lo del 6 de diciembre, una crisis sanitaria con la del COVID, una crisis económica nacional sin precedentes, una crisis política también interna entre ellos. Cómo nosotros todo eso lo usamos para darle una solución a Venezuela y agregarle la presión y agregarle los incentivos de movilización popular y de presión internacional para que quienes sostienen a Maduro saquen una cuenta y digan, esto es insostenible, esto va a ser peor para todos y lo mejor que puedo hacer yo por mí, por mi familia y por el futuro de todo un país es dar un paso para respaldar un gobierno de transición en el que nosotros estamos diciendo que no es que queremos que sea Juan Guaidó. Aquí ya nosotros hemos planteado claramente desde octubre del año pasado que nuestro tema no es saquen a Maduro y pongan a Guaidó. El propio Juan Guaidó, aún teniendo la popularidad y el respaldo constitucional, ha dicho, en un ejercicio de realismo político y de desprendimiento, que si para facilitar una transición él tiene que apartarse, él también lo hace. Queda entonces de nosotros y de la comunidad internacional generar todos los mecanismos de presión e incentivos para que quienes hoy sostienen a Maduro entiendan que hay que dar un paso a un gobierno de transición. Ya para ir cerrando, ¿no es medio contradictorio esperar una movilización justamente en un país que está paralizado por una profunda crisis energética, donde no hay ni combustibles y donde el gobierno con su cuarentena ha aprovechado también para aumentar el control social? Y a eso le sumas que la gente estaba o ha estado desmotivada por la Sí, sí. política y además tratando de sobrevivir a una espantosa hiperinflación y una depresión que ha pulverizado el 80% del tamaño de la economía desde que Maduro está en el poder, 2003. No, sin duda, es dificilísimo y eso es un reto. Es un reto inmenso que tenemos, pero ante el cual la alternativa es no hacer nada hasta que se resuelva la crisis y se acabe el coronavirus, cosas que probablemente solo van a pasar cuando se vaya Maduro. Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso en el cual tenemos que romperlo de alguna manera y por eso yo mismo hoy estuve en un acto, estuve en una acción política en la tarde y dirigentes estamos otra vez planteándonos la movilización desde lo más viable posible, ¿no? Tal vez no son grandes concentraciones todos los días, pero por ejemplo concentramos todo en un día con la consulta popular, serán tal vez cada quien protestando desde su hogar, pero algo tenemos que hacer y algo estamos movilizando para que la expresión popular que Maduro no quiere que se dé ocurra y eso contribuya a la transición que nosotros queremos lograr. Esa consulta popular, exactamente en qué consiste, porque ya la gente ha expresado varias veces, inclusive lo hizo en julio del 2017, su posición clara, ¿no? Y las Mira, encuestas dicen el que hay artículo una mayoría. 70, el artículo 70 de la Constitución establece cuáles son los mecanismos de participación popular. Dentro de esos mecanismos hay dos que no son controlables por el CNE. La consulta popular y las asambleas de ciudadanos. Yo soy un firme creyente y también el presidente Guaidó y toda la coalición que la voz del pueblo siempre tiene que hacerse escuchar. De hecho, Nicolás Maduro no pone condiciones electorales para que la voz del pueblo no se escuche.
Decir que si ya se hizo una vez, no hay que hacerlo de nuevo, es como decir que si ya alguien protestó en el año 2002, no hay que hacerlo de nuevo porque ya se protestó. Es decir, hay que ejercer y expresar la mayoría tantas veces podamos, porque eso nos ayuda y nos acerca a la libertad. Por supuesto que no se trata de preguntar estupideces o obviedades, ¿no? ¿Quiere usted que se haya Maduro? No, que también sería útil para algo de presión, pero obviamente un ejercicio de ese tipo no es lo que está planteado, sino activar un artículo de la Constitución para que la voz del pueblo se exprese. ¿Esa es la solución a la crisis? Obviamente no, pero es una herramienta de presión que estamos sumando a la estrategia global que el presidente Guaidó ha venido construyendo para lograr una transición en Venezuela. Hoy es domingo 13 de septiembre. ¿Qué van a hacer en los próximos días ustedes? ¿Cuál es la ruta? Bueno, ya el presidente Guaidó anunció el pacto unitario, él probablemente dé un mensaje pronto planteando los próximos pasos. No quisiera adelantarme a él, pero sí referirme simplemente a los elementos del pacto unitario en los cuales ya está planteado montar comandos de campaña a nivel nacional, regional, local, contra el fraude por elecciones libres, una campaña nacional e internacional con este esquema, la activación del artículo 70 de nuestra Constitución, que es el planteamiento de la consulta popular, definir cuáles son los tópicos, las preguntas o los temas que se van a plantearle al pueblo, la fecha, etcétera. Y bueno, y avanzar también en otros mecanismos de presión nacional e internacional. Y buscar dentro del chavismo algunos aliados. Podría ser una posición, Sí, una ahí posibilidad. está en el pacto unitario, una de las líneas estratégicas es la construcción de puentes y garantías. Esa es una de las líneas estratégicas, porque al final de cuentas, insisto, lo más rápido es que quienes hoy en día sostienen a Maduro estén dispuestos a aceptar un acuerdo de transición. Y podría haber Eso una no quiere decir que no haya convivencia, que preparar, pero mira, una transición con una convivencia. todas las transiciones lamentablemente implican algún grado de convivencia con el antiguo régimen, ¿no? Por eso siempre es mejor una elección que te permite ya cambiarlo todo y ya, pero bueno, no hay. ¿Cómo hacemos, no? Y también otros que dicen, bueno, por eso entonces una solución de fuerza, los derrotas militarmente y listo, pero tampoco ahorita hay en el corto plazo. Eh, entonces, yo creo que hay condiciones importantes que nos permiten apostar a que haciendo todo lo que tengamos que hacer, podemos forzar un acuerdo que beneficie a nuestro país. Bueno, diputado, muchas gracias por No, este gracias a tiempo. ustedes. Es un tiempo además de sus electores, no es un tiempo para el periodista, porque los medios de comunicación en realidad solo somos Así es, así esa es. cadena de transmisión con las audiencias. Gracias a ustedes y bueno, gracias por ese trabajo que hacen ayudando a informar a los venezolanos de lo que pasa acá y también en el exterior. Un fuerte abrazo a todo el equipo de todos ustedes, del estímulo, de todos en general. Un gran abrazo. Gracias. Ha sido el diputado Freddy Guevara, uno de los coordinadores nacionales de Voluntad Popular, a su vez, uno de los partidos más importantes de oposición en Venezuela. Presentó para ustedes Omar Lugo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Hasta la próxima.